Para el tema de hoy vamos a ver México en el contexto mundial del imperialismo. Entonces vemos que México se sitúa en un amplio espectro de naciones subdesarrolladas que habían sido colonias. En el caso nuestro del Imperio Español, ya sabemos que en América había posesiones españolas y portuguesas. Vemos que a México le costó mucho trabajo tener cierta seguridad política interna, y esa la consigue con la República restaurada en los gobiernos de Benito Juárez y Lerdo. Después hay un levantamiento con Tuxtepec, donde Porfirio Díaz, uno de los grandes generales que pelearon contra el Imperio francés, y Maximiliano, se hace del poder. Entonces a partir de ahí, México se va a dividir su historia en el porfirismo. Y vemos entonces que en esas coordenadas internas, México se tiene que ubicar en un contexto mundial donde está el auge imperial. Vemos entonces que en el último tercio del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914, el mundo va a conocer una segunda fase de imperialismo mucho más acabada, más fina, como dirían, y vemos que el gran imperio es el imperio inglés, que tuvo o se afanó por tener un control sobre los océanos, para desde ahí tener su flota naval poderosa, diseminada por todos los mares, y los mecanismos mercantiles, comerciales y financieros los va a depurar para tener una preeminencia económica a lo largo y ancho del planeta. Vemos también entonces que surgen nuevas potencias, como es el caso de Alemania, que ya llega muy tarde a la carrera imperialista, se va a quedar con algunas colonias, no mucho. También Japón llega tarde con una reforma Meiji de 1868, y vemos también que este momento de la historia, el imperialismo, se va a caracterizar porque va a ver que el mundo se somete política y económicamente a unas cuantas potencias. Esto es fundamental. Quienes van a resentir este embate de la división del mundo, va a ser África y en menor medida Asia, ya que Asia, los rusos se van a ir sobre buena parte de Siberia, la parte central del continente, el lejano este y los territorios del Cáucaso. Por eso es un tema muy aparte. Entonces vemos que en el caso también de Asia, quienes penetran las potencias que se van a hacer del control, va a ser Inglaterra, Japón, Holanda, Francia, y ya con esto prácticamente queda todo repartido. Sabemos que Inglaterra hace su presencia en Malaya, en Burma y en Borneo, mientras que Francia es la Indochina. Y por su parte, Holanda va a estar en Indonesia. Vemos entonces que la repartición de esta parte de Asia es entre Rusia, como ya dije hace ratito, Holanda, Francia, Inglaterra. A la par de esto, vemos también que en el camino, el mundo se va a encontrar otra vez con lo que sería la segunda fase de industrialización, es decir, donde hay grandes adelantos de la primera revolución industrial que fueron dados en el siglo XVIII, donde naciones como Estados Unidos de América, Alemania y Japón, estos avatares de el proceso industrial, los problemas que trae esto, el choque de burgueses y proletarios, no va a ser tan rígido ni tan horrible como pasó con Inglaterra. Vemos que estos adelantos tecnológicos se van a dar también en el hierro, la obtención de la electricidad, el petróleo, la obtención de gas como fuentes de energías básicas, en donde la industria química
y los motores de combustión, pues va a ser el aporte de Alemania a esta segunda era de industrialización, donde pues también se van a afinar algunos mecanismos como serían las instituciones bancarias, que son grandes, flexibles, que tienen que financiar pues las empresas por todo el mundo, ya que esta consolidación de lo que venimos diciendo sobre el imperialismo ya no es tanta la presencia militar, sino más bien va a dar pauta a que se den las potencias económicas, donde pues tienen que localizar y explotar las materias primas que son necesarias para sus fábricas y por lo tanto pues para la seguridad de sus inversiones. Vemos también pues que va a haber fábricas textiles en México, la minería también va a ser importante porque es lo que requieren las potencias y vemos que también en esas ideas sueltas que estamos planteando que la doctrina Monroe pues va a ser sintetizada como América para los norteamericanos, pero más bien dice América para los americanos. Vemos entonces que hay una pauta interesante donde pues, el caso mexicano pues es una muestra de botones. Vamos a ver que en la laguna, que son los estados de Coahuila y Durango, va a haber la producción de algodón que va a ser necesario para la industria norteamericana y la inglesa. Las haciendas henequeneras van a ser en la península de Yucatán, las plantaciones de caña de azúcar y fábrica de dulces en Morelos y el estado de Guerrero, y la explotación del petróleo, que es importantísima para finales del siglo XIX, principios del XX. También va a estar en la costa del Golfo Mexicano, donde hay minas de hierro y cobre en el norte del país. Vemos entonces que México va a tener una importancia vital para las aspiraciones imperialistas sobre que los capitales norteamericanos vienen al país. Hay una gran inversión inglesa también, norteamericana, en menor medida francesa y española. Lo que pretenden algunos capitales mexicanos es asociarse con estas potencias extranjeras para así echar a andar la maquinaria del país, que prácticamente estaba, pues no había y no querían que se parara, y van a surgir a partir de esta último tercio del siglo XIX los grandes negocios de la época del porfirismo. Vemos también que en el último tramo de ese siglo pues va a haber una guerra importante donde se va a tener ya muy claro el dominio económico al político. En 1898 en Cuba explota un buque norteamericano que es el Maine, y los norteamericanos dicen que fue un atentado y comienza una guerra entre España y los Estados Unidos, pues que sabemos que el ascenso norteamericano no tiene parangón en la historia mundial. Es un país para muchos jóvenes, vigoroso, lleno de negocios y de tecnología de punta. Esa guerra pues dura unos cuantos meses, donde los españoles pues van a perder sus últimas posesiones como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con este triunfo entonces vemos que los norteamericanos muestran realmente que tienen músculo y que pues van a estar presentes a la hora de decidir sobre los destinos del planeta. Entonces vemos que el papel de México en este nuevo concierto, en este orden mundial económico, pues va a ser de otorgar, facilitar las condiciones para la explotación de materia prima que requieren estas potencias para tener la transformación y la mercancía.
Se van a abrir a lo largo y ancho del país fábricas textiles, se van a ver minas también por todo el país. El ferrocarril es sinónimo de progreso. Esa idea del progreso después la tenemos que discutir porque es una idea que tienen muy arraigada en las mentes del finales del siglo XIX, y podemos entonces ver pues que el país, México, ha levantado la mano y está en el concierto de las naciones importantes.